Gracias a los amigos y a las amigas que están aquí con nosotros desde las 6 de la mañana y bienvenidos y bienvenidas a Despierta RD, la persona que en estos momentos nos están sintonizando. Y de inmediato vamos a ver y a oír un resumen de noticias nacionales con el compañero Julio Vargas. Buenos días y adelante, Julio. Legisladores de la Cámara Baja manifestaron su intención de que el conflictivo proyecto de ley de partidos vaya a comisión. Al menos ese es el pensar de los diputados del Partido Revolucionario Moderno que llevarán esta propuesta al hemiciclo en la sesión de este miércoles. La dirigencia del PRM se reunió con sus congresistas para ratificar lo acordado. Incluso el presidente del Senado y secretario general del partido oficialista, Reinaldo Pared Pérez, favorece la posición del principal partido de oposición. Lo que debió haber ocurrido la semana pasada, ir a comisión. Eso es lo más sensato, lo más prudente, y yo entiendo que eso es lo más aconsejable, que la Cámara de Diputados envíe eso a una comisión especial, permanente, como ellos lo entiendan, para que pondere de manera detenida, sin ninguna prisa, lo que decidió el Senado de la República. Ellos sabrán qué harán, pero que yo creo que lo más pertinente es que vaya a comisión. No es verdad lo que han dicho algunos sectores de que lo que aprobó el Senado de la República fue un mamotreto o un adefesio, no. Eso fue de manera bien ponderada, de manera estudiada, lo que se decidió en el Senado de la República. Ahora, que uno sea partidario de una cosa o no, eso es otra cosa. Pero no es verdad que se trata de algo que sea un adefesio. Que nosotros no vamos a prejuzgar ni vamos a amenazar. Simplemente, cada uno de los miembros de este bloque conoce los estatutos del partido, conoce sus derechos y sus deberes, y por lo tanto nosotros no tenemos que estar... Además, no hay dudas. No hay dudas. No, había gente pensando que el PRM no iba a actuar con la astucia con que actuó. Y pienso que esa jornada de conversación del día de ayer fue extremadamente interesante porque, aunque fue una larga jornada, pudimos allí dirimir toda la... aclarar situaciones y ver posiciones y hurgar en lo profundo, porque yo quiero que ustedes sepan que de este periodo, en estos 2 años, o sea, de estos 2 años legislativos que concluyen el próximo 16 de agosto, este es el proyecto más importante y probablemente de la legislatura completa. De ser enviado a comisión, este proyecto deberá ser evaluado en un periodo de no más de 30 días. A pocas horas de volver a conocerse la controvertida pieza legislativa en la Cámara Baja, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández expresó su esperanza de que sea aprobada dentro del marco de la responsabilidad y la ética política. Cedeño destacó la importancia de la iniciativa y la necesidad que impera en el país de tener una ley de partidos políticos. Vamos plegarias al Señor para que dentro de toda la ética, la honestidad y la responsabilidad que debe de caracterizarnos como políticos y como representantes del pueblo, tomemos la mejor decisión. ¿Usted qué favorece, doctora, la metodología y el conocimiento del Yo proyecto? favorezco siempre el fortalecimiento de nuestra democracia, el respeto a la institucionalidad. Creo que es importantísimo el que tengamos, que nos demos finalmente una ley de partidos que tiene ya más de una década, pues... siendo sometida. Cedeño de Fernández entiende que hay otros temas dentro del mismo proyecto que deben ser analizados con el fin de lograr una ley que fortalezca la democracia. Lo que me apena es que nos hayamos concentrado solamente en las primarias, en el tipo de primarias, que si es abierta, que si es cerrada, cuando también hay otros muchos temas tan importantes como es el tema de la financiación, tanto de las campañas políticas como de los partidos mismos. El proyecto de ley de partidos políticos vuelve a la Cámara de Diputados luego de que la semana pasada no pudiera ser conocido, debido a la falta del quórum mínimo establecido por ley, situación que fue duramente criticada por distintos sectores de la sociedad.
En medio de valoraciones y críticas, la Ley de Seguridad Social arriba a sus 17 años de promulgada con el reto de una modificación que la convierte en el instrumento que garantice la salud a todos los dominicanos. Tras valorar la cobertura en salud de más de 7 millones de dominicanos como el principal logro de la Ley 87-01, 17 años después de su promulgación, el gerente general de la Seguridad Social admite la misma tiene retos puntuales. Pero para el presidente del Colegio Médico Dominicano, la Ley de Seguridad Social es un traje a la medida para el capital financiero que decide la suerte de los profesionales de la salud y los afiliados. Esa ley tiene que ser inclusiva, que hoy es exclusiva, es excluyente. Esa ley tiene el poder de veto que pasara a la rienda del gobierno, a la autoridad del gobierno, en nombre del Estado, no en nombre de los banqueros, que son los responsables de las ARS privadas. Y por eso nosotros tenemos la postura de que el carácter público del ejercicio de la medicina y de la garantía de la ley tienen que estar reguladas por el Estado y sus leyes, no por el negocio lucrativo de las ARS y los banqueros. Iniciamos con la atención primaria, entonces, el gasto tanto de la seguridad social como del bolsillo de los trabajadores, de los miembros de la seguridad social, no sea tan alto y no se está empleando ese mecanismo en la puerta de entrada al sistema. Eso es un objetivo. Como un objetivo es transformar la ley y ajustarla a la realidad del momento. Aunque algunos consideren que la Ley 87-01 aprobada en el 2001 no fue aquella a la que se aspiró por lo menos en el sector laboral, admiten también que se creó una protección en salud más amplia que la que existía. La empresa de telecomunicaciones Viva depositó este martes ante el Tribunal Superior Administrativo una solicitud de medidas cautelares contra el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y Altice respecto a la resolución número 77-17 que aprobó la fusión de esa compañía y le asignó a título gratuito 20 MHz del espectro radioeléctrico en las bandas 1720, 1730, 2120 y 2130 MHz. La solicitud realizada ante el Tribunal Superior Administrativo por el abogado apoderado de la empresa de telecomunicaciones Viva, Miguel Valerio, explicó mediante un extenso documento en el que solicitan la suspensión inmediata del otorgamiento y uso de los segmentos de frecuencias otorgadas a Altice Hispaniola S.A. Resulta imposible que mediante una medida correctiva le asigne mucho más espectro. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque está violando la libre concurrencia de competidores al mercado, está evitando que personas quieran invertir porque hay una empresa con una posición dominante y además, en estos tiempos no se puede otorgar nada del bien público sin una licitación. Indicó que la solicitud explica que las medidas cautelares se justifican por el peligro que existe en que el TCA se demore en la renovación de la resolución en cuestión, tomando en cuenta que el Consejo Directivo del Indotel se dio para favorecer la sociedad Altice Hispaniola S.A. de manera arbitraria una frecuencia de 20 MHz para servicios públicos finales de telecomunicaciones móviles a nivel nacional, perjudicando los intereses legítimos de Viva. En el resumen de las noticias nacionales para Despierta RD, Julio Vargas. Gracias, Julio Vargas, por este interesantísimo resumen de noticias. Pasamos de inmediato con nuestra compañera Yulisa Reyes, resumen provincial de noticias. El cadáver de un joven de 21 años fue recuperado en la playita del municipio de San Gregorio de Nigua tras desafiar el peligro lanzándose al afluente. Joan Carlos Encarnación se lanzó a las aguas del río el pasado domingo, siendo encontrado su cuerpo este martes por voluntarios de la Defensa Civil. Ya lo encontré, sin vida mío, ay mío, ay Joan, solamente siento que no te aguantaste, que tu mujer te haga comida, mío, y te fuiste, mío. ¿Por qué andaba con dos carajitos más? Ellos no estaban jalando y no pudieron, se les zafó. Y él casi así con la cabeza y los brazos, todo el mundo lo vio por ahí. Pero no podían hacer nada porque venían a ahogarse también. Aunque los que lo acompañaban intentaron salvarlo, fue imposible, mientras otros condenan la acción del joven. Porque él era un muchacho, ya no era prácticamente de 10, 12.
que prácticamente no sabe lo que hace. Él sabía lo que estaba haciendo. Los desplazados por las lluvias en San Cristóbal dicen que no aceptan las ayudas dispuestas por el gobierno, ya que las autoridades solo se acercan a la zona en momentos como este, pero después no se vuelven a acordar de ellos. Hemos estado suministrando comidas cocinadas por el orden de 500 platos a los albergues, que tenemos 2, uno en Campita y otro en el barrio Moscú, y a las personas que están desplazadas. Con Encarnación suman 2 los fallecidos a consecuencia de las aguas provocadas por la vaguada que incide sobre el territorio dominicano. La policía está tras el paradero del responsable de un accidente en el que resultaron heridas 17 personas, entre ellas 8 menores de edad, atropelladas por el conductor Jonathan Valdés, de 19 años, momentos en que se encontraban en una hora santa en el municipio de Estebanía, en la provincia de Azua. De acuerdo al reporte del corresponsal Juan Luis Vargas, las víctimas dijeron que inmediatamente ocurrió el hecho, el chofer huyó. Con el objetivo de eliminar los fogones de leña y carbón mineral para preservar los bosques y las montañas, más de 1.000 familias de escasos recursos económicos, residentes en la zona fronteriza y comunidades de las provincias Bauruco e Independencia, fueron beneficiadas con estufas y cilindros de gas a través del Instituto Nacional de la Vivienda. En las provinciales de Despierta RD, Yulisa Reyes. Gracias a Yulisa Reyes por su resumen internacional. Ahora vamos a conectar con Charis Melo con una interesante entrevista sobre el tema de la vista. Adelante, Charis. Buenos días, buenos días. Hola, hola, ¿cómo tú estás? Hola, muy buenos días. Bueno. Muy bien, gracias a Dios, y todavía más con la oportunidad de poder llevar este segmento de buenas informaciones, orientaciones para empezar el día. Y les pregunto, compañeros, ustedes que me están escuchando, ¿sabían que a través de un correcto examen de la vista podemos, o el especialista puede diagnosticar enfermedades, situaciones que tengamos en nuestra salud integral? Bueno, pues de esto es que vamos a hablar con nuestro invitado, ya colaborador de este segmento, agradeciéndole que bien tempranito nos esté acompañando el doctor Juan Lorenzo Ubiera, oftalmólogo retinólogo de nuestro país. Doctor, gracias. Siempre, Charis, muy contento de estar contigo nuevamente en tu programa. Hemos escuchado esta frase, doctor, de que los ojos son la puerta del alma. Claro que sí, claro que sí. Y yo con esta idea que usted ya me ha externado fuera del aire, de cómo a través de un correcto examen de la vista pueden conocerse temas de nuestra salud integral, dijo, bueno, pero los ojos también son una especie como de escáner de toda nuestra salud entonces del cuerpo. Claro que sí, así es, Chari. Fíjense, realmente el ojo es el único órgano que podemos ver en su lugar, sin tener que ser quirúrgicamente removido. O sea, es completamente diferente, corazón, estómagos, pulmones, donde tenemos que hacer cirugías abiertas. El ojo simplemente con una gota de dilatar las pupilas, que esperamos en la sala unos 5 o 10 minutos, esto nos permite ver todo lo que es la parte interna y externa del ojo. Y ya debido a que tiene vasos sanguíneos, hay una circulación, pues entonces las enfermedades sistémicas pueden afectar y sobre todo pueden ser diagnosticadas en primer orden a nivel de un examen oftalmológico. Por ejemplo, tenemos la diabetes. El paciente diabético pues muchas veces no sabe que está padeciendo esta enfermedad y simplemente por tener un compromiso de su visión, entonces puede ser detectado simplemente primero que el endocrinólogo, primero que él sepa que está padeciendo ya de este quebranto de salud. De diabetes. Diabetes es uno de los casos. Nosotros podemos hablar de múltiples enfermedades. Literalmente todo lo que afecte el organismo puede repercutir en el ojo. Por ejemplo, tenemos a nivel sistémico, tenemos la hipertensión arterial. Muchas veces el paciente puede quejarse simplemente de que tiene un dolor leve de cabeza, persistente. Otras veces puede tener ciertas fluctuaciones, mareos, etcétera, dolor, zumbido a nivel de los oídos. Y el paciente no sabe realmente, nunca ha ido a una consulta y se le ha tomado la presión. Pues simplemente con un examen oftalmológico nosotros podemos ver ciertos cambios en los vasos capilares en el ojo donde se van a producir tortuosidades, cruces
anómalos y esto nos hace pensar en la hipertensión y nosotros debemos referir a este paciente a un cardiólogo. Hay complicaciones que pueden ser una hipertensión primaria esencial, donde el paciente puede tener múltiples complicaciones. Tú puedes tener un problema renal que repercute directamente en la presión arterial. Esto no es diagnosticado y tú empiezas a debutar con los cambios hipertensivos y en un simple examen oftalmológico pues tú puedes saber de que hay cambios ya de lo que se define como una retinopatía hipertensiva y cuando manda ese paciente a hacer evaluaciones pues ahí vas a encontrar ciertas complicaciones. Están esas complicaciones. Había escuchado también previamente de la artritis reumatoide. De hecho, una persona que conozco sorprendida porque a través de un examen oftalmológico le fue diagnosticado más o menos a los referidos de que debe chequear a ver si tiene este padecimiento. Sí, realmente los problemas reumáticos de colágenos afectan el ojo. La parte blanca en el ojo, lo que se define como esclera, es un tejido rico en fibras de colágeno, esencialmente. Y todo lo que afecta por una condición autoinmune, donde el organismo está siendo atacado por su propia célula, de ahí viene lo de la autoinmunidad, eso es directamente repercutir. O sea, dicen, vamos a atacar tejido colágeno. Ellos no identifican si es el propio, si es el cartílago, si es el ojo. Por eso hay una asociación directa entre los problemas reumáticos y oculares. Lo primero que ocurre es una resequedad ocular. El paciente va a percibir sus ojos con una sensación de arenilla, de tierra, como si dicen, yo siento como si fueran cadillos, punticos en los ojos. Es que no se está produciendo la lubricación, las lágrimas adecuadas en la cantidad y la calidad necesaria. Eso produce resequedad y va a afectar tu ojo por un problema reumático. Entonces, cuando tú haces una evaluación que encuentra, por la medición de la producción de lágrimas, encuentra cantidades muy disminuidas, entonces tú en la historia, porque sabemos que en medicina el 90% de los diagnósticos se pueden hacer simplemente con una buena historia clínica, un cuestionario bien metódico, bien profundo, buscando, usted está sintiendo resequedad. Muchas veces se asocia también la resequedad ocular como la resequedad en las mucosas orales o mucosas vaginal. Y esto ya es lo que se define como un síndrome de Sjögren. Es el paciente que tiene una artritis reumatoidea con una resequedad sistémica. Es el paciente que esporádicamente puede debutar con un ojo rojo ocasional, con dolor al tacto. Todo eso, Chari, lo podemos encontrar simplemente a través de un examen oftalmológico. Qué interesante, doctor. Y yo le pregunto entonces, siendo esto tan beneficioso desde el término preventivo, ¿van las personas a hacerse el examen oftalmológico? Porque es que uno escucha, la gente se conforma a veces hasta con ir a una óptica. Tengo problemas de la vista, me hicieron un chequeo, ya tengo unos lentes y todo resuelto. Mira, es diferente lo que sería el examen oftalmológico por un médico, por un oftalmólogo, valga la redundancia. El optómetra, el que hace los lentes en la óptica, se encarga de la medición del defecto refractivo, si tú necesitas más, menor, y te cambia la fórmula del lente. Esas personas tienen un entrenamiento muy bueno, de un alto nivel para graduar espejuelos. Ahora, las enfermedades, el funcionamiento del ojo, las complicaciones de ciertas enfermedades, pues ya para eso hay que estudiar medicina y eso debe hacerlo el oftalmólogo. Una cosa es cambio de lente y otra cosa es un examen para tú determinar patologías propias del ojo o la repercusión de estas enfermedades sistémicas que estamos mencionando en tu ojo. Por ejemplo, todo paciente que se diagnostica como diabético debe de ir directamente al oftalmólogo para tú ver cómo está tu retina, porque hay enfermedades causantes de ceguera y la diabetes es una de las 3 primeras causas a nivel mundial de diabetes. Entonces, tan pronto usted es diagnosticado como diabético, pues usted debe de saber cuál es la condición para el cuidado. El paciente diabético, dependiendo su situación, su afección, debe de visitar al oftalmólogo mínimo 1 a 2 veces por año. Wow, ¿y se hace esto, doctor? ¿Realmente las personas tienen una conciencia de la importancia de la visita al oftalmólogo, por lo menos en su experiencia? ¿Cómo lo lee? Entendemos que sí, los pacientes van, no necesariamente vienen por la vía de referimiento del especialista en diabetes o el endocrinólogo. Muchas veces el paciente acude donde nosotros primero y es más frecuente por esta vía. Nosotros vemos el paciente, detectamos cambios, hemorragias vasculares,
líquido en la retina, cambios típicos de la diabetes, y somos nosotros más fácil que referimos porque sabemos que hay un daño sistémico. O sea, el ojo se afecta por una repercusión de la diabetes en tu organismo. Así como está el ojo afectado, nosotros vamos a tener lo que es el riñón, por lo que se llega el paciente muy deteriorado, va a terminar en lo que son las diálisis o trasplantes renales. También los pacientes van a tener problemas de la microcirculación periférica. Son pacientes que tienen problemas ya en las extremidades inferiores. O sea, todo esto uno puede perfectamente con tiempo evitar, por ejemplo, la ceguera, o que un paciente diabético mal controlado se vaya deteriorando de una forma gradual, acumulada, y termine en la ceguera. Otras especialidades médicas que tienen repercusión con la oftalmología también es la oncología, los tumores. Hay lesiones malignas que se pueden diagnosticar, cáncer, tumores metastásicos de mama, de pulmón, de hígado, puede aparecer en el ojo primero una metástasis antes de que el paciente complique de manera sistémica. Entonces, de ahí la importancia, la interconexión que tenemos como especialidad. Oftalmología no es poner espejuelos. Oftalmología es la parte médica, la parte quirúrgica, la parte preventiva de la medicina. Entonces, hay múltiples complicaciones, enfermedades parasitarias. Nosotros tenemos la toxoplasmosis muy común, un 10% de la población ha estado expuesta y presenta pruebas positivas a la toxoplasmosis. Es muy frecuente una mujer embarazada que se hace exámenes y encuentra que sale positivo a la toxoplasmosis y entra de una manera rápida, rauda al consultorio porque tengo toxoplasmosis, y eso es signo de aborto, malformaciones congénitas. No, no necesariamente, pues nosotros podemos detectar cicatrices, lesiones oculares por toxoplasmosis, enfermedades parasitarias, los helmínticos, los parásitos pueden repercutir e inclusive por la vía sanguínea pueden llegar a nivel oftalmológico. O sea, la oftalmología tiene lo fascinante que te mantiene en contacto con todo lo que es la parte de medicina interna. Sí, es muy interesante. Finalmente, doctor, dos cositas. El tema de que nuestras madres, abuelas, hacen así, te dicen, pero el niño tiene anemia. Eso es realmente cierto. Y aprovechar ahí inmediatamente para que entonces pueda decir cada qué tiempo hacer esta visita. Mira, eso que tú mencionas de que te bajan el párpado porque tú tienes la conjuntiva, es vascularizada. Cuando hay cierto cambio, normalmente debe tener una tonalidad rosada, rojiza. Cuando hay una hemoglobina muy baja, entonces viene palidez. Otro caso de las funciones hepáticas, el hígado, cuando tenemos ictericia, cuando tenemos hepatitis, entonces toma una coloración amarillenta, dicen está amarillito como un guineo. Eso es la bilirrubina que se acumula. El ojo permite diagnosticar esto, como también enfermedades por exposiciones a minerales como el cobre. Todo eso va a producir un problema en la alteración del hierro, la enfermedad de Wilson. Todo eso uno puede diagnosticarlo. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿cuándo es necesario? Nosotros debemos de acudir, si no tenemos ningún tipo de complicaciones, donde ya hemos estado en contacto con los exámenes oftalmológicos mínimo una vez por año, porque debemos de tomar presión intraocular, debemos evaluar el cristalino para así descartar la posibilidad de que exista un glaucoma que va a producir una ceguera irreversible o que el paciente esté debutando con una enfermedad de cataratas. Y en los niños, antes de los 7 años debemos de corregir todo lo que son los defectos refractivos o necesidades de espejuelos. Muy bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este intensivo de unos minutos. Estas informaciones tan buenas, de buena orientación a nuestra ciudadanía. Siempre es un placer contar con usted aquí. Para mí un placer y siempre estamos a su orden y disposición, Shari. El doctor Juan Lorenzo Ubiera, en Centro Médico Láser, siempre sus consultas apoyando a nuestra ciudadanía. Señores, nos vamos a una pausa, pero aún queda mucho más contenido en Despierta RD. Quédese con nosotros. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.